Transparencia Internacional presentó el pasado 27 de enero la edición 2020 del Índice de Percepción de la Corrupción para 180 países, entre los que se encuentra México. Naciones como Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Singapur, Suecia y Suiza encabezan la lista con índices bajos de corrupción, mientras que Sudán del Sur y Somalia se encuentran entre las naciones con mayores indicadores de corrupción. Paola Palacios, coordinadora de Asuntos Internacionales de Transparencia Mexicana, capítulo en México de Transparencia Internacional, señala que en general no hay un avance en la lucha contra la corrupción en el mundo. La percepción de la corrupción en el mundo durante la crisis sanitaria por COVID-19 dibuja un panorama sombrío. La mayoría de los países evaluados por Transparencia Internacional no ha registrado ningún avance en la lucha contra la corrupción y más de 2/3 puntúan por debajo de 50 de 100 posibles puntos. El análisis de Transparencia Internacional indica que la corrupción está debilitando la respuesta sanitaria global a la pandemia de COVID-19. Sobre la situación en la que se encuentra México de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2020, Paola Palacios, de Transparencia Mexicana, mencionó que si bien mejoró respecto al 2019, sigue siendo el peor evaluado entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. El Índice de Percepción de la Corrupción 2020 se enfoca a temas de corrupción a partir de septiembre de 2018 a octubre de 2020. En este sentido, México mejoró 2 puntos su calificación respecto al año anterior, a 2019, pasando de 29 a 31 puntos de un máximo de 100. En términos relativos, México subió 6 lugares, pasando de la posición 130 en 2019 a la 124 en 2020. Esto de un total de 180 países evaluados. México se encuentra a la par de naciones como Bolivia, Kenia, Kirguistán y Pakistán y sigue siendo el peor evaluado entre los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, al ubicarse en la última posición, en la posición 37 de 37 países que la integran. Desde que inició la carrera hacia la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador tomó como estandarte político la lucha contra la corrupción. En su actual administración son varios los casos que están en curso, como el de Emilio Lozoya en Pemex, la estafa maestra Rosario Robles y Emilio Cebadúa, por mencionar algunos. Estas acciones no han sido suficientes para erradicar la corrupción en México, señala la especialista en temas de transparencia, Paola Palacios. Aunque estos datos muestran una tendencia positiva, no es suficiente para el país. México no recupera aún su mejor evaluación histórica, que fue de 35 puntos sobre 100 en 2014. Chile, por ejemplo, está a 70 puntos arriba que México. El Índice de Percepción de la Corrupción 2020 registra, por ejemplo, el clamor social del movimiento anticorrupción que llevaron a reformas sobre este tema, el cambio de gobierno que hace que se tengan expectativas internacionales y la entrada en escena de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, y el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, que antes de esta administración no se veían como un instrumento de la política anticorrupción del gobierno. Es decir, este índice de percepción de la corrupción registra la primera fase del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el inicio de trabajos de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, no incluye los temas recientes alrededor del caso Cienfuegos, los temas relacionados más recientes con el caso Lozoya y de Emilio Cebadúa, de la estafa maestra, que serán tomados seguramente en cuenta para la próxima medición. El reporte de la Organización Internacional pone especial énfasis en lo ocurrido en materia de corrupción a partir de la emergencia sanitaria por el COVID-19. El documento señala que son varias las formas de corrupción que van desde el soborno hasta la malversación de fondos, inflación de precios y el favoritismo. Estas acciones son comunes entre la mayoría de las naciones, lo que debilita la respuesta gubernamental en la lucha contra la pandemia. Escuchemos a Paola Palacios, de Transparencia Mexicana. Los distintos gobiernos han manejado la crisis COVID de diferentes formas. Lo que es un tema en común es que la corrupción sigue presente y debilita la respuesta gubernamental a la pandemia. Es por ello que se tiene que poner foco en hacer
públicos todos los planes, los programas, las acciones, los recursos y los contratos para la emergencia sanitaria y la recuperación económica y social. Por ejemplo, desde marzo de 2020, Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional advirtieron del riesgo de corrupción por contrataciones vinculadas con la emergencia. Aunque hay trabajo de varios meses en la materia, todavía no hay una plataforma para concentrar la información del gasto del gobierno federal y en general de muchas entidades federativas. Asimismo, muchos congresos del país se replegaron y no han exigido todavía la fiscalización de estos recursos. Por último, Paola Palacios, coordinadora de Asuntos Internacionales de Transparencia Mexicana, capítulo en México de Transparencia Internacional, menciona cuáles son los retos que debe enfrentar el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para erradicar la corrupción en México. Los retos del gobierno para controlar efectivamente la corrupción tienen que ver con que realmente sancionen casos de corrupción que ya son del conocimiento de la opinión pública. También pasa por desmantelar a las redes de corrupción detrás de cada caso, es decir, que se sancionen y se desmantelen a las redes políticas y económicas que permitan que los actos de corrupción sucedan. Por otro lado, recuperar los activos robados a las arcas de la nación y finalmente fortalecer las instituciones como el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Auditoría Superior de la Federación. Esto para poderles exigir más, para que vigilen temas tan cruciales como las vacunas, el gasto a medicamentos y actualmente ya la recuperación económica y social del país. Para Radio Educación, Rafael González Domínguez.